¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a este programa Diálogo Político, Fernando, previo a las elecciones del próximo domingo 22 de noviembre, que se va a realizar el balotaje para elegir al sucesor de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero nosotros no nos vamos a adelantar al resultado. Vamos a analizar en el programa de hoy cómo quedó conformado el Parlamento Nacional, cómo queda conformada después de las elecciones del 25 de octubre la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado. También vamos a estar hablando sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de emitir el voto, las recomendaciones que da la Cámara Nacional Electoral y además cuál es el balance que hace la Cámara Nacional Electoral de un año cargado de elecciones, con elecciones primarias nacionales y con la elección del pasado 25 de octubre y esperando la elección del próximo 22 de noviembre. Entonces vamos a comenzar el programa dialogando con Marta Lucheta, quien es prosecretaria general de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y cómo queda conformado el Congreso. Primer bloque de diálogo político para analizar cómo quedó conformada la Cámara de Diputados de la Nación tras las elecciones del 25 de octubre pasado y además para ver cómo se eligen las autoridades, cuándo van a jurar los nuevos diputados, y para ello hemos invitado a Marta Lucheta, quien es prosecretaria parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien, buenas Marta, gracias por compartir este momento con nosotros. ¿Ya hay fecha definida cuándo van a jurar los nuevos diputados? Bueno, tentativamente el presidente ha fijado el día jueves 3 de diciembre en un horario que podrían ser las 11 horas. El reglamento de la Cámara establece que la fecha de la preparatoria tiene que ser dentro de los 10 primeros días del mes de diciembre. Por eso se eligió el día jueves 3. Todavía no, si bien no están hechas las comunicaciones oficiales, pero lo más probable es que sea ese día. Hay que notificar en ese tiempo, una vez que los juzgados electorales les entreguen el diploma o el certificado que los acredita a quienes ya ganaron en la elección, tendrán que venir a presentarse a la Cámara para hacer los trámites correspondientes y poder jurar en la sesión preparatoria. Pero en esa sesión preparatoria, pero después tienen que asumir formalmente el día que asume el presidente de la Nación, el 10. Claro, la sesión preparatoria justamente lo que quiere decir es que prepara la Cámara a fin de cumplir sus funciones el día 10. Lo que ocurre en esa sesión es simple y complicadamente tomarle el juramento a los diputados, a todos los diputados, o sea que en este caso son 130, y la elección de autoridades de la Cámara, que también son las autoridades que van a regir a partir del día 10 de diciembre. Claro, está bien. A partir de ese momento, digamos que comienza la renovación política en el Congreso Nacional. Así es. Si hubiera una sesión con posterioridad a ese día, los que están son los diputados actuales, que en algún caso ha ocurrido que hubo alguna sesión después del día de la preparatoria. En esa simplemente pueden estar los diputados que todavía le faltan 2 años de mandato y aquellos que se incorporan ahora. Y eso es factible porque el Poder Ejecutivo Nacional ha prorrogado justamente el periodo de sesiones ordinarias hasta el día 9 de diciembre. Sí, prorrogó hasta el día 9 de diciembre. Lo que pasa que, bueno, que hay algunos días feriados, porque tenemos el Día de la Virgen, que es el martes 8, el 7 es feriado turístico, así que muchos días no hay. En realidad, una de las ventajas de que haya prorrogado las sesiones es porque las comisiones, que siempre pueden dictaminar hasta 10 días antes de terminar el periodo, tuvieron algunos días más para sancionar algunos temas. Cambiemos, como fuerza Cambiemos, ¿tiene que estar solo en un bloque solo o cada partido puede tener un bloque determinado?
Claro, acá se van a venir a acreditar los diputados. Y lo que pasa es que tendrán que presentar a partir del día 10 de diciembre qué bloque integran. Eso todavía nosotros como Cámara o como funcionarios de la Cámara lo desconocemos y supongo que ellos lo deben estar elaborando. Porque por la experiencia lo que puedo decir es que generalmente los partidos no quieren perder su propia identidad. O sea, acá, bueno, Cambiemos es la fuerza que reúne a varios partidos. El reglamento de la Cámara no establece interbloques, pero generalmente para la parte parlamentaria ellos se unen, pero conformando su propio nombre. O sea, puede ser que se llamen UCR, PRO, Coalición Cívica, pero no creo que todos quieran perder su propia identidad y se llamen Cambiemos. Pero sí, Marta, como para conocer la actividad parlamentaria, ¿puede haber un bloque que se llame Cambiemos? Unos diputados se reúnen, sí, claro. se aglutinan y dicen nosotros nos llamamos ellos, Cambiemos. la obligación es que presenten una nota dirigida al presidente de la Cámara diciendo que a partir del 10 de diciembre ellos conforman el bloque con tal título y que sus integrantes son los siguientes, determinarlos quiénes son y deberán firmar cada uno de ellos, ¿no? Y también se pueden conformar monobloques dentro de la Cámara. No, monobloques son los diputados que ingresan por sí solos, que el reglamento establece que si ingresaron por una fuerza sola, sí, pero en realidad si se apartan deberían ser 3. Eso es lo que el reglamento no permite pero igual de alguna manera nadie les impide que actúen solos, ¿no? Pero tienen que ser de a 3. Claro. Si no, cada diputado podría formar un bloque unipersonal. Claro. A veces cuando tienen algunas diferencias se van del bloque que integran y bueno, se ponen un nombre de bloque y la Cámara así lo acepta. ¿Cuándo se eligen los presidentes de los bloques? Y eso es una cuestión interna de ellos, pero generalmente van a estar elegidos para el día de la preparatoria. Supongo que ellos ya lo deben de tener determinado, pero es una cuestión interna. O sea, la Cámara, el 3, elige sus presidentes. Por eso es que ellos previamente tendrán reuniones en cada una de sus áreas políticas para ver qué decisión toman, quién van a elegir como presidente, porque el Frente para la Victoria continúa siendo la primera minoría después de este resultado, pero por supuesto que no tiene mayoría absoluta. Hay que ver también qué es lo que van a hacer, pueden tener aliados, entonces hay que ver qué es lo que van a decidir en cuanto a la presidencia de la Cámara, la presidencia y sus vicepresidencias. Claro. La presidencia de la Cámara siempre le corresponde a la primera minoría, siempre y cuando, en este caso particular que se va a elegir presidente de la Nación, si fuese el oficialismo el PRO, o sea, que hubiese ganado el PRO las elecciones de presidente, ¿se le otorgaría a la presidencia de la Cámara a la primera minoría, que es el Frente para la Victoria? Claro, eso dependerá de lo que ellos determinen. Claro. En realidad, generalmente la presidencia de la Cámara es de la misma fuerza política de la presidencia de la Nación. No hay que olvidarse que por el orden de precedencia sería uno del tercer sucesor de la línea presidencial. Pero también está establecido de que la primera minoría, a lo mejor con otros aliados, puede conformar la presidencia de la Cámara. Eso ha sido en algunas otras oportunidades. A lo largo de estos 32 años de democracia, se rompió hace pocos años, pero daba la sensación como que la provincia de Buenos Aires imponía por el número propio al presidente de la Cámara de Diputados. Se rompió porque Eduardo Fellner, que fue presidente de la Cámara, vino de Jujuy. Fellner era de Jujuy y después Pascual, en la época, Rafael Pascual de los Radicales, también era de Capital. Sí, había como una tradición que todo el mundo decía que bueno, que el presidente tenía que ser de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, han ido cambiando las cosas. Claro. Así que ahora la verdad que no
Hay nombres que ustedes los periodistas son los que están publicitando de quién puede ser de cada fuerza. Nosotros como funcionarios o ciudadanos simplemente estamos ahí viendo lo que ustedes dicen y después las decisiones políticas que tomen las distintas fuerzas, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir un pequeño corte ahora en Diálogo Político. Muy bien. Vemos quiénes nos acompañan y enseguida vamos a continuar analizando la conformación del Congreso de la Nación. Argentina es tu mundo. Date una vuelta. No sé. Ahora sí, breve corte en Diálogo Político y enseguida seguimos analizando la conformación del Congreso de la Nación. Segundo bloque de Diálogo Político, seguimos analizando el Congreso que viene, el Congreso a partir del próximo 10 de diciembre con la renovación parlamentaria, Daniel. Y vamos a pedirle al director poner una placa que tiene que ver con la conformación de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver los números claros respecto a cómo queda conformada la nueva Cámara de Diputados, cómo queda conformado el nuevo Congreso. Cuando hablamos ahora de diputados, ahí lo estamos viendo. El Frente para la Victoria con 117 diputados nacionales. Así es, el PRO pasará a tener, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica va a tener 50 diputados y el PRO 41. Es decir, llegaría este bloque Cambiemos a tener 91 diputados, incluyendo el Frente Cívico y Social de Catamarca. El Partido Justicialista NOCA, ahí estaría incorporado también el Frente Renovador, 36 diputados nacionales. Y después está el Partido Socialista y el GEN, que van a tener 9, y los partidos de izquierda, que van a tener 4 integrantes en la Cámara Baja. Con esos números no hay mayoría. No, no hay mayoría, nadie tiene quórum absoluto de los 129 diputados necesarios para sesionar y para aprobar las leyes. Podemos hablar un poco también, Fernando, de quiénes llegan. Varios gobernadores. Varios ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Es Claro. decir, que va a ser una Cámara rica en debate. Por ejemplo, tenemos a Eduardo Guado de Pedro, que hoy es secretario general de la Presidencia de la Nación. También llega Diego Bocio, que es el titular actual del ANSES. También Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Facundo Moyano, que va a renovar su banca. Llegan también por el PRO Eduardo Amadeo, que vuelve a la Cámara de Diputados, y Emilio Monzó, que es uno de los que suena para ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados en caso de que el PRO consagre a su presidente, o el Frente Cambiemos. Néstor Pitrola en la izquierda, que también llega nuevamente a la Cámara de Diputados después de haberla dejado en junio, porque así es la izquierda, se van turnando en las bancas. Un economista como Axel Kicillof, una actual embajadora como Nilda Garré. Es una Cámara interesante. Marta, una consulta, porque algunos de estos nombres que estamos dando son los que ganaron un lugar en la Cámara, pero algunos a lo mejor, de acuerdo a quién gane la presidencia, va a ir al Poder Ejecutivo. Ahora, en ese caso, ¿tiene que renunciar antes de jurar como diputado nacional? ¿Jura como diputado nacional y después renuncia y se va al Ejecutivo? Bueno, eso depende de lo que determinen. Si ya tienen previsto de que van a ocupar otro cargo, lo que pueden hacer es renuncian al juzgado electoral como diputado electo y no se incorporan a la Cámara, y se incorpora el que sigue en la lista que correspondía a ese distrito. Eso ha ocurrido muchas veces. En otros casos, los diputados asumen y después que
el presidente de la Nación se instala y ahí nombra a sus ministros, entonces renuncian en ese momento. Eso es indistinto de acuerdo a lo que determinen en el lugar, el momento en el que lo designan en otro tipo de tareas. ¿Cómo queda, cómo va a ser entonces la sesión preparatoria del próximo 3 de diciembre? Bueno, la sesión preparatoria seguramente llevará a nivel político un montón de conversaciones previas. En lo que es en la parte formal, digamos que es un día de fiesta para la Cámara porque va a estar lleno de gente, todos los diputados van a traer a sus familiares, que si bien no tenemos lugar como para tantos, la mayoría de la gente del interior tiene varios hijos y generalmente todo el mundo, nosotros le damos 2 o 3 entradas, pero todo el mundo viene y tiene lugar en esa, y vienen algunas figuras políticas. Entonces la sesión comienza presidiendo el diputado de mayor edad, es el que da inicio a la sesión, y después se elige un presidente provisional, que es el que le va a tomar por distrito y por fórmula a los diputados en grupo de 3 o 5, depende de las provincias, y de acuerdo a sus convicciones personales que puedan elegir la fórmula, se va a ir tomando los juramentos. Eso lleva un tiempo considerable porque hay que ver que son 130 los diputados que juran y van a estar divididos, como ya les digo, en grupos. Claro. Una vez que juraron todos los diputados, recién ahí se puede comenzar a la elección del presidente, claro, que, generalmente se le va a dar la palabra al bloque que ostenta la mayoría, que es el Frente para la Victoria, que hará su propuesta, y luego de eso se le da la palabra a todos los bloques para que manifiesten cuál es su posición con respecto a eso. Y luego se realizará la votación para elegir al presidente, que una vez que asuma, con el mismo criterio, se van a elegir las vicepresidencias primero, segunda y tercera. Claro. Pero seguramente que antes de llegar a ese punto, a lo que yo me refería es a las reuniones que van a estar previas a ese día. Sí, y cuando hablamos de los invitados especiales para esa jornada de mucha alegría para el Congreso y para la democracia, y de los invitados especiales que va a haber, hay que tener en cuenta algo. Jura desde la provincia de Santa Cruz, llega Máximo Kirchner, lo que hace suponer que va a estar presente la presidenta Cristina Fernández, porque al 3 de diciembre todavía sigue siendo presidenta de la Nación. Sí, por supuesto. Además que todos los familiares que quieran participar, siempre se le hace lugar para que puedan estar en un momento que es muy importante para para el familiar que lo va a presenciar, ¿no? De los gobernadores que llegan a la Cámara de Diputados, Fernando, está Maurice Clos de Misiones, José Luis Gioja de San Juan. José Luis Gioja vuelve, porque ya ha sido presidente de la Cámara en otra oportunidad, José Luis Gioja. No, fue en el Senado. En el Senado, vicepresidente en el Senado, de la Nación. Fue diputado, sí, pero vicepresidente en el Senado de la Nación. Claro, y también viene el actual gobernador el anterior gobernador de Tucumán, que es José Luis Alperovi. Claro, que va a ir al incorporarse al Senado Nacional. Al Senado de la Nación. Hay un momento en el cual a los ya electos diputados, si se los puede llegar a impugnar. Bueno, pueden presentarse impugnaciones, hay impugnaciones de distintos tipos, impugnaciones a las cualidades personales de una persona, que las tendrán que hacer por escrito y fundarlas, y hay impugnaciones que pueden ser que no creo que haya ninguna, al sistema de la votación. Claro. Y las impugnaciones serían ya cuando son, digamos, electos, cuando lo tiene que definir el Congreso Nacional, aprobar los pliegos. Las impugnaciones las tendrían que presentar antes de la preparatoria en la mesa de entradas. Ahí se consideran, y depende de qué tipo de impugnaciones son, generalmente se le permite asumir al diputado y son giradas a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, quien es la que después determina si correspondía o no. Claro. Bueno. Ya hemos analizado entonces la Cámara de Diputados de la Nación. Queremos agradecerle la presencia a Marta por participar en nuestro programa. No, les agradezco mucho a ustedes haberme permitido compartir esta charla con
con todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Y nosotros, Fernando, Sí. vamos a seguir analizando cómo quedó conformado el Congreso de la Nación, esta vez con el Senado Nacional. Así es. Vemos, director, entonces las placas para ir analizando cómo queda el Senado de la Nación. Ahí se renueva o se renovó en las elecciones del 25 de octubre 1/3 del Senado Nacional. Es decir que 8 provincias eligieron senadores, quedando el Frente para la Victoria con 42 senadores nacionales. La Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica y el PRO, que forman Cambiemos, van a tener en total, como hoy vemos 11 y 4, 15 senadores. Así es. El Partido Justicialista NOCA, 10 senadores nacionales. Entre ellos, por supuesto, está el Compromiso Federal de Adolfo Rodríguez A. El Partido Socialista y GEN va a tener 2. Claro, y otros van a tener 3 senadores nacionales. Acá la diferencia suma caso de el Frente para la Victoria y sus aliados, ¿no? Tiene 2 senadores más de los que tiene actualmente. En este caso hay Sí. que aclarar que con este resultado amplió la mayoría que ya Así es. tenía el oficialismo, el Frente para la Victoria, va a tener holgada mayoría en este caso en el Senado de la Nación. Claro. Lo que se marca aquí a partir de estos cuadros, de estas imágenes que tienen que ver con la conformación del nuevo Parlamento Nacional, la necesidad de búsqueda de acuerdos y de consensos políticos. ¿Por qué? Porque para el presidente de la Nación que llegue y que asuma a partir del 10 de diciembre, va a tener un Congreso Nacional con una Cámara de Diputados muy en estrecho margen de diferencias entre el oficialismo y la oposición. Y un Senado Nacional con un claro color para el peronismo, para el Frente para la Victoria. En este caso Sí. hay que aclarar, Fernando, que también en la Cámara de Senadores está previsto que se realice la sesión preparatoria el mismo día que la Cámara de Diputados, es decir, el día 3 de diciembre, y por supuesto, a diferencia de la Cámara de Diputados, no se elige en el Senado las autoridades del cuerpo, hecho que ocurre en el mes de febrero, previo a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que eso es siempre el 1 de marzo de cada año. Lo que va marcando que va a ser un día muy movido desde el punto de vista político, y la atención de la ciudadanía va a estar centralizada aquí en el Parlamento Nacional. ¿Por qué? Por la jura de los nuevos diputados, la jura de los nuevos senadores y las definiciones políticas que van a tener que ir dando ya el futuro presidente de la República Argentina, marcando no solo quiénes van a ser las autoridades de la Cámara, en el caso de la Cámara de Diputados, sino también quiénes van a ser las autoridades de los bloques políticos del oficialismo, y la oposición también tendrá que resolver quiénes quedan a cargo de los bloques políticos de la oposición. Quienes no quedaron dentro del Senado, entre los más destacados o los demás senadores de renombre, está Eugenio Nito Artaza, quien se presentó en su provincia como candidato a diputado, no logró ingresar a esa Cámara y por lo tanto va a quedar actualmente senador, que era fuera de la Cámara, y lo mismo sucedió con Mario Cimadevila de la provincia de Chubut de la Unión Cívica Radical. Y en la Cámara de Diputados no lograron renovar su mandato Jorge Landó, Sí, que es un el histórico. el histórico Jorge Landó, que es el actual apoderado del Partido Justicialista. Manuel Garrido, un destacado hombre de la justicia de nuestro país, que también va a quedar afuera de la Cámara de Diputados, y por el partido GEN de Margarita Stolbizer, Omar Duclos. Bueno, este es el panorama del Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y solo resta agradecerle nuevamente a Marta. No, por favor, un gusto haber compartido. Muchas gracias. 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 Nosotros vamos a ver quiénes nos acompañan en el programa.
Ahora sí, vamos a hacer un breve corte en Diálogo Político y enseguida retornamos. Tercer bloque de Diálogo Político y vamos a hablar de la elección nacional. Y para hablar de esta elección nacional, para hablar de este balotaje hecho inédito en la República Argentina, estamos junto a Gustavo Mason, subdirector general de la Cámara Nacional Electoral. Gracias, doctor, por acompañarnos. Por favor, ¿Cómo el le gusto va? es nuestro. Bueno, cómo no, mucho gusto. ¿Qué función tiene la Cámara Nacional Electoral en las elecciones? Bueno, la Cámara Nacional Electoral es la máxima autoridad electoral en la República Argentina e interviene en grado de apelación en todas las cuestiones contenciosas que tengan que ver con el acto electoral a nivel nacional, y cuando hay elecciones en forma simultánea, tal como se ha dado en este último proceso electoral en 11 distritos electorales, también intervienen en todas las cuestiones que tienen que ver a nivel provincial e incluso municipal. Es por eso también que a este momento hemos resuelto hace muy poco causas en donde se han hecho votaciones nuevas, una nueva elección, por ejemplo, en pequeñas intendencias o localidades en donde se ha terminado de decidir por la validez o invalidez de algún voto, y es por eso que intervino la Cámara Nacional Electoral. En diálogo con ustedes están todas las fuerzas políticas y ya digamos, el proceso electoral que va a culminar el día 22, Sí. estuvieron trabajando en conjunto. Sí, por supuesto, la Cámara Nacional Electoral ha realizado una serie de acordadas, entre las cuales es muy importante destacar aquellas tendientes a tener una mayor seguridad del acto comicial. Como ustedes bien saben, en realidad las elecciones nacionales han culminado para la mayoría de las categorías y tan solo estamos ahora a la espera para el próximo 22 de tener elegidos definitivamente a nuestro próximo primer mandatario. Es decir, que en realidad el acto, el proceso electoral en sí prácticamente está agotado, salvo lo que es el balotaje, por supuesto, que es lo que está faltando. Claro. Dentro de esas medidas, si me permiten, me gustaría destacar todo lo que tiene que ver con los telegramas que han sido embolsados en bolsas de tipo inviolables una vez que se cierran, con número, el mismo número de mesa que tienen cada una de ellas, con lo cual eso ha servido para evitar todas las inseguridades que normalmente se dan en las elecciones, y si vamos a los hechos vemos que realmente ha funcionado muy bien el sistema de telegramas nuevo que se ha implementado. Lo mismo que las actas uniformes, es decir, que las actas tanto de escrutinio de mesa como certificado de escrutinio, como así también el telegrama, estaban todas conformadas en formato oficio. Esto ha servido mucho, ha colaborado para que la autoridad de mesa tuviese la posibilidad de ir llenando una por una, pero a la misma altura cada uno de sus renglones, con lo cual ha solucionado para el presidente de mesa, que es el máximo soberano el día del comicio, al cual tenemos que asistir para que pueda trabajar durante todo ese día de la mejor manera posible, ¿no? ¿Qué balance ha hecho la Cámara Nacional Electoral fundamentalmente en elecciones generales, de las PASO y de la primera vuelta electoral? El balance es muy positivo a raíz de la serie de medidas que se tomaron, esas medidas que, repito, se llevaron a cabo luego de haber tenido intensas reuniones, tanto con las máximas autoridades partidarias, como así también con las diversas instituciones que acompañan cívicamente al tribunal. Ustedes saben que existe todo un sistema de acompañamiento cívico y las ONGs han sido escuchadas en todos sus reclamos. Como así también ha colaborado muchísimo, y es importante destacarlo, las fiscalías electorales de todo el país, que han tenido abierto durante el día del comicio para para que el ciudadano pudiese efectuar cualquier tipo de denuncia que quisiera. Y bueno, este es un trabajo mancomunado, como ustedes bien saben. Claro. Esto no es nada más que la Cámara Nacional Electoral y las juntas electorales nacionales. También están el Comando General Electoral, que tiene que ver con la seguridad del comicio, también la Dirección Nacional Electoral, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver, sobre todo con la logística de la elección,
y lo que es el financiamiento de las campañas, lo que tiene que ver con la entrega del financiamiento de campañas, y el reparto o el sorteo de los espacios gratuitos, tanto en radio como televisión. Claro. Uno cuando ve el día electoral, ve la ciudad de Buenos Aires, ve los búnkers donde están los grandes partidos, los principales candidatos, toda la movida que hay desde el punto de vista periodístico, los festejos o no en el Obelisco, pero ustedes hacen toda digamos, una ingeniería que no solo pasa por la ciudad de Buenos Aires, sino llega a La Quiaca y llega también a Ushuaia. Exactamente. Como he dicho también en otros medios, las elecciones son nacionales. En todo el territorio de la República Argentina se vota. Recordemos que nuestros ciudadanos, que se encuentran ubicados incluso en las altas sierras, les llega a la urna, como a todos nosotros que la tenemos tan fácil acá en el colegio de la vuelta de nuestra casa. Hay urnas que son llevadas en medio de la montaña mediante mulas que están dispuestas para ello. Y uno dice, mulas, una mula cargando la urna. Sí, la urna y todo el material electoral se lleva a través de mulas. Hay tractores para las zonas que se encuentran anegadas por diferentes lluvias, tormentas. Gomones semirrígidos que tiene dispuesto el Comando General Electoral para hacer los traslados, por ejemplo, en los esteros de Liberá, porque en esos lugares realmente no hay otra forma de poder llegar a que el ciudadano pueda votar también en ese lugar, en tiempo y forma, como corresponde, que el domingo tenga todo dispuesto y la autoridad que le ha llegado el telegrama que pueda hacerse cargo de ejercer ese acto tan importante, tan cívico, y que todos nosotros deberíamos anhelar ser autoridades de eso. La Cámara Nacional Electoral valida el resultado en el escrutinio de las elecciones en el escrutinio definitivo. Exactamente. Esto es importante destacarlo. Nosotros en los domingos siempre estamos expectantes de cuál va a ser el resultado de la elección. Es cierto que muchas veces, bueno, se hace tarde, no logramos tenerlo en el tiempo que uno pretende al resultado. Sin embargo, ese resultado que se da el domingo es lo que se denomina el recuento provisional. El recuento provisional no es un recuento válidamente realizado, digamos. Sí es válido desde el punto de vista, digamos, político y en los aspectos de comunicación. Sin embargo, no es el legal. El que figura por Código Nacional Electoral es el escrutinio definitivo, que arranca 48 horas posteriores al día del comicio. Eso no invalida de ninguna manera que nosotros podamos tener algún tipo de resultado en la noche del domingo, ¿no? Claro. Por supuesto. Claro. Y a partir de allí, ahí se dan los resultados, digamos, oficiales. Los oficiales son los resultados que se empiezan a computar 48 horas posteriores al acto del comicio. Claro. Puede demorar un día, 2 días, 3 días, dependiendo de la cantidad de categorías y de cargos que hay que estar computando, ¿no? Claro. En este caso que hay 2 boletas solamente en el cuarto oscuro, ¿va a ser más rápido el escrutinio? ¿A qué hora se estima que pueden haber resultados? Bueno, el director nacional electoral ya ha aclarado en todos los medios que, y si bien no es competencia nuestra, ¿no? Estoy repitiendo palabras del doctor Alejandro Tulio. Él habla de 19:30 horas. Yo le pediría a la ciudadanía que por favor sea un poco más paciente por las dudas, que tengamos en consideración que... a los medios, pídale, porque los periodistas somos un poco apresurados. Bueno, un poco más de paciencia, quizás a las 19:30 no está, quizás a las 21. Repito que no es competencia de la Cámara Electoral dar ese resultado, pero sí es cierto que bueno, realmente va a ser más sencillo, son nada más que 2 categorías. Si me permiten algo interesante para destacar es que para este acto, la segunda vuelta electoral, que por primera vez vamos a llevar adelante todos nosotros, van a ser válidas las boletas que tengan como fecha de elección, siempre que sea únicamente la categoría de la fórmula presidencial, tanto las que dicen 25 de octubre del año 2015 como aquellas nuevas que digan 22 de noviembre. Esto es importante que se destaque, que el ciudadano no tenga ningún miedo si es que tiene una boleta que figura con la fecha del primer acto electoral, digamos, de la primera vuelta electoral. Claro, no la de las primarias, no la de las PASO. No la de las primarias, debe ser la de la última elección nacional, no las PASO. Claro. Que diga 25 de octubre de 2015 es totalmente válida.
Claro. esa boleta no podrá ser nulificada por ningún fiscal de mesa, si es que se da, tanto de una fuerza como de otra. Estoy siendo lo más objetivo posible. Claro. Para que se entienda realmente que puede suceder que el fiscal de Cambiemos quiera impugnar, nulificar la boleta del FPV y que pueda suceder lo contrario, que el FP diga, no, es una boleta con fecha 25 de octubre, no es válida. No. La Junta Electoral Nacional de Capital Federal validó ambas boletas. Vamos a ver quiénes nos acompañan en el programa y enseguida vamos a continuar dialogando sobre este tema. Confort Belgrano, 50 años amoblando el país. Calidad y precio en su justo equilibrio. Staff Visual, líder en el mercado de impresión en gran formato digital. Ahora sí, vamos a hacer un breve corte y vamos a continuar dialogando con Gustavo Mason sobre la segunda vuelta electoral, el balotaje que se va a realizar en nuestro país el próximo domingo 22 de noviembre. Último bloque de diálogo político y seguimos hablando, seguimos conversando con el doctor Gustavo Mason, del subdirector general de la Cámara Nacional Electoral. Agradeciéndole nuevamente, doctor Mason. Hay muchas preguntas que nos han llegado vía mail y en algunos casos, por ejemplo, nos consultan, ¿qué pasa en el caso que una persona fue autoridad de mesa, pero no puede ser autoridad de mesa el día 22? ¿Cómo justifica esta ausencia si es que se puede? Bien, lo puede justificar, lo debe realizar ante la Secretaría Electoral de su distrito, comunicándose vía telefónica, que realmente creo que es uno de los mejores métodos, incluso a través de la página del tribunal, que es www.electoral.gov.ar, llamando al call center, también al 0800-999-7237. Las causales de justificación pueden ser, digamos, en principio por enfermedad, para lo cual deberá acercar algún tipo de certificado expedido por algún tipo de hospital nacional o provincial o municipal, o si no, alegar algún caso en el cual colabore con alguna de las dos fuerzas políticas o ser apoderado de alguna de las entidades. Y en principio, bueno, esas serían las posibilidades de no ser autoridad de mesa. Tengamos en cuenta que aquellas personas no van a recibir ahora todos nuevamente el telegrama, sino que ya con el telegrama de la primera vuelta electoral estaba hecha la aclaración respecto a que van a tener que ir a la segunda vuelta electoral como autoridad de mesa. Claro, hubo una solicitada en los principales medios. Sí, hubo solicitada y además de eso en la Cámara Electoral se ha realizado unos telegramas únicamente para la provincia de Buenos Aires, ya que el juez Durán le ha pedido la colaboración al tribunal, unos telegramas únicamente a las autoridades de mesa de la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, es el 35% del padrón nacional, así que realmente es muy importante. Y esos telegramas tienen el carácter de recordatorio de la función que deben cumplir. Claro. En el caso de los electores también pueden excusarse de votar. ¿Cuáles son esas medidas? Y en otro caso, ¿cuáles son las sanciones a aquellos que no les corresponden exceptuarse? Sí, en realidad uno no se excusa de votar, sino que uno no va a votar y luego debe justificar por qué no fue a votar. Una de ellas es estar enfermo, justamente, que también con el mismo sistema que lo que hemos hablado para justificar no ser autoridad de mesa, debe ser por una causal de enfermedad en principio o de estar, por ejemplo, en el extranjero, con lo cual todo eso luego debe ser alegado para poder justificar luego de los primeros 60 días posteriores al acto electoral, es decir, de la segunda vuelta. ¿Y qué sanciones tienen aquellas personas que no estaban justificados para no votar y no fueron? Bueno, aquellos que están incluidos luego en el registro de infractores al deber de votar, durante un año no van a poder realizar trámites administrativos, tanto a nivel nacional o provincial o municipal. Doctor, en la mesa de votación va a estar la autoridad de mesa nombrado por la Cámara Nacional Electoral. Van a estar los fiscales, ¿no? de cada fuerza política, únicamente fiscales de Cambiemos y fiscales de
el Frente para la Victoria o puede haber de otro partido? No, únicamente de las dos fuerzas intervinientes en este acto electoral. No puede, digamos, el Frente de Izquierda no puede poner un fiscal o el Frente Renovador no puede. No está previsto no solo por la Constitución Nacional ni tampoco legalmente. El Código Electoral Nacional no prevé esa posibilidad para la segunda vuelta. El control lo ejercen los fiscales de las fuerzas que participan del acto electoral. En este caso, al ser una segunda vuelta, es únicamente Cambiemos y el Frente para la Victoria. Otra de las inquietudes que nos transmiten los televidentes es las personas que viven a más de 700 kilómetros de su lugar de origen y que no tengan cambio de domicilio, están exceptuados de votar, ¿no es más de cierto? 500 Más de 500, Sí, sí, perdón, sí. más de 500 kilómetros. Es otra de las causales de justificación de no omisión de voto. En ese caso, ¿no puede trasladarse el lugar de votación a donde se encuentra? No. Puede trasladarse, por ¿Y supuesto cómo sí. se hace en ese caso? A través de sus propios medios. No, pero yo digo si no puede ejercer el voto en el lugar No, de... de ninguna manera. No se puede incorporar al padrón. anexar al Nuestro padrón. sistema de padrón actual Claro. no permite la incorporación de nadie en el padrón, ni siquiera a través de un juez electoral que disponga de su incorporación, porque no hay ni siquiera forma de hacerlo. En la hoja nueva, nueva ya no, tenemos varios procesos electorales con el último formato de padrón, es imposible hacer un agregado a una línea de padrón. No, porque hay gente del interior de la provincia, acá en Buenos Aires, que dicen yo quisiera ir a votar, pero no puedo trasladarme a mi lugar de origen y se quedan sin votar. Digamos. Bueno, es cierto que hay alguno que otro proyecto de ley que está, por lo que yo sé, digamos en estudio. Se habían pensado en hacer que las casas de provincia fueran lugares de votación para aquellos que estén a más de 500 kilómetros. Pero bueno, son proyectos de ley, ustedes bien saben, mejor que yo seguramente, que esto, hasta que no sea ley, por ahora no es aplicable. Claro, porque además las casas de provincia están en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, Entonces, sí, sería una cuestión bastante únicamente vinculada al ámbito más acá de capital. Como hay también proyectos que dicen que hay que cambiar la forma de votación, digamos, es que hay que votar con boleta electrónica, que hay que votar con boleta única. ¿No? Sí, es cierto. Lo que se denomina el instrumento de sufragio, la Cámara Electoral ya lo ha dicho en numerosas oportunidades, en más de 4 procesos electorales, que realmente con los problemas que hemos tenido con los sistemas de adhesión de boletas, y que todos nosotros somos conscientes que han existido, bueno, siempre venimos promoviendo que haya algún cambio, pero por supuesto siendo totalmente respetuosos de lo que es el poder legislativo y su facultad de legislar en ese sentido, simplemente advirtiendo desde la Cámara Nacional Electoral los problemas que ocasionan el actual sistema de boleta de papel, así también llamada boleta sábana, que realmente hemos tenido el caso insólito de 1,20 m de boleta de Catamarca, que realmente es muy difícil para que el ciudadano pueda ejercer su derecho de votación al momento no solo de plegarla, sino imagínense ese ciudadano si quiere en alguna categoría cortar boleta y entonces tiene que poner un tramo de la otra boleta y no equivocarse porque si no le anulan el voto en determinada categoría. Realmente tenemos que buscar un sistema más sencillo, más apropiado, más acorde a los tiempos que corren. Algunos dicen, sí, pero la boleta única es más antigua todavía. Pero bueno, en la Cámara Electoral advierte esa situación. No dicen por ningún tema en particular. Es cierto que ha hablado de boleta única en alguna oportunidad, pero bueno, por supuesto eso va a quedar de plena competencia del Poder Legislativo Nacional. ¿Con qué documento se debe ir a sufragar? En Bueno, cualquier documento nacional de identidad sirve para votar. Lo importante es que sea el último que yo tenga en mi poder y aparte que sea idéntico al que figura en el padrón o posterior al que figura en el padrón en cuanto al número, porque podemos tener por ahí un DNI triplicado y en el padrón figura el duplicado. Si yo figuro con un duplicado y vengo con un triplicado es posterior. De ninguna manera el presidente de mesa me puede impedir votar. Ahora, si en el padrón sigue figurando duplicado y yo me presento con un documento original, ahí sí voy a tener problemas porque realmente no me van a dejar votar. Doctor Mason, por último, ¿tiene que llevar el troquel anterior de la votación anterior o no? Para nada. Lo que sí es muy importante es que retire el nuevo troquel que le va a ser entregado por el presidente de mesa, firmado por el presidente de mesa, y que también el elector se acuerde de firmar en el lugar respectivo. No importa si al derecho o al revés del padrón, pero debe estar firmado también por el votante. Si uno no votó en la elección anterior, no hay ningún inconveniente, debe votar, es obligatorio el voto en la República Argentina, artículo 37 de la Constitución Nacional.
Bueno. ¿Qué validez tiene el troquel? En el caso de que yo no fui a votar, ¿qué tiempo se tiene para ir a justificar la Bueno, no los primeros 60 días debo justificar la no emisión de voto. Luego estoy incluido en el registro de infractores al deber de votar. A partir de ahí deberé justificar por qué no voté y bueno, y pagar la multa correspondiente, que son 50 pesos si es la primera vez, 100 pesos si es la segunda vez, 200 la tercera, 400 la cuarta y 500 si es la quinta vez, desde que empezó el sistema del registro de infractores al deber de votar. Bueno, tenemos muchas consultas que han sido por lo menos evacuadas y aclaradas, ¿no? Así es, Bueno. y agradecerle su presencia aquí en nuestro programa No, por para favor. aclarar todas estas circunstancias de cara a esta trascendental elección, como va a ser la segunda vuelta electoral, el balotaje del próximo domingo. Es así, lo importante es ir a votar, lo importante es disfrutar el día, decidir y definir el futuro de la República Argentina, y el futuro se elige a partir de las elecciones y a partir del sistema democrático se ejerce a partir de lo que va a ser el próximo día, domingo 22. Nosotros queremos recordarles cuáles son las vías de comunicación con nuestro programa, @politicodiálogo en Twitter, y también ahí tiene las vías de comunicación de Facebook y también del correo electrónico, y como siempre los canales de televisión que en todo el país retransmiten el programa Diálogo Político. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Por favor. Gracias, doctor, muy amable. Por favor. Y nosotros nos vamos a reencontrar después de las elecciones del 22 de noviembre, la próxima semana, con más Diálogo Político. Y con nuevo presidente. Y con nuevo presidente. Hasta luego.